Hola, soy América Ocampo Castro y el día de hoy me voy a referir a la constitución de derechos personales de uso o goce de inmuebles, mejor conocido como arrendamiento de inmuebles, y sus implicaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a partir de 2013, surgieron varias obligaciones para los contribuyentes que desarrollan ciertas actividades catalogadas como vulnerables, siendo que en el artículo 17 de la citada ley es donde encontramos la relación de dichas actividades, que originalmente contemplaba 15 fracciones, y con la reforma que introduce la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, conocida como Ley FinTech, se incorporó una nueva actividad que tiene que ver con el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, y que entrará en vigor en septiembre del próximo año. Sin embargo, en el presente webinar, de este catálogo de actividades vulnerables, únicamente me voy a referir al arrendamiento de inmuebles. En la firma consideramos conveniente abordar este tema, puesto que en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional nos hemos percatado de que no todos quienes son sujetos obligados conocen las implicaciones que conlleva a que el arrendamiento de inmuebles sea considerado como una actividad vulnerable, además de que recientemente la autoridad hacendaria ha emitido comunicados referentes a que se preparan guías que permitirán en lo futuro reforzar las verificaciones en la materia, por lo que vale la pena retomar el tema. Ahora bien, en la fracción 15 del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la ley, encontramos que se entenderá como actividad vulnerable y por tanto objeto de identificación a la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a 1,605 veces la unidad de medida y actualización al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. De igual forma, se establece que serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a 3,210 UMAS. Como vemos, se considera como una actividad vulnerable el arrendamiento de todo tipo de inmuebles, sean comerciales, de servicios, habitacionales, industriales, independientemente de que dicha actividad se desarrolle o no de manera profesional, es decir, que constituya la actividad principal de quien arrienda los inmuebles, esto es, el arrendador. Así también están incluidos aquellos arrendamientos que se celebran entre empresas del mismo grupo, pues a pesar de que la arrendadora y la arrendataria sean empresas hermanas, ello no las exime de cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Pero, ¿quiénes son los sujetos obligados y a qué están obligados? En el caso del arrendamiento de inmuebles, quien es el sujeto obligado a cumplir con la normatividad en materia de prevención de lavado de dinero, lo es quien otorga el arrendamiento, esto es, el arrendador, y por tanto está obligado a identificar. La fracción quinta del artículo 17 de la ley establece que quien arrienda inmuebles deberá cumplir con la obligación de identificar a sus clientes o usuarios, es decir, a sus arrendatarios, cuando el monto de la contraprestación mensual, es decir, la renta, sea una cantidad igual o superior a 1,605 UMAS, lo que equivale a 129,363 pesos. Ahora bien, por regla general, la obligación de identificar se debe cumplir de manera previa a la celebración o suscripción del contrato correspondiente. 2. Presentar aviso. Esta misma norma prescribe que quien realice el arrendamiento deberá presentar el aviso a que hace referencia el artículo 23 de la ley cuando el monto de la contraprestación sea por una cantidad igual o superior a 3,210 UMAS, cantidad que a la fecha es el importe equivalente a 258,726 pesos. La presentación del aviso deberá realizarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que hubiese realizado el acto, y consiste en transmitir a través de los medios electrónicos establecidos por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria la información contenida en el anexo 15 de la resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. Por otra parte, también es importante considerar que de conformidad con el último párrafo del artículo 5 del reglamento de la ley, la fecha del acto u operación se entenderá que corresponde a la fecha de recepción de los recursos destinados al pago de la mensualidad correspondiente. De este modo, cuando existen pagos de rentas que superan la cantidad de 3,210 UMAS,
El aviso deberá presentarse a más tardar el día 17 del mes siguiente, aquel en que se reciban las cantidades destinadas al pago de la renta correspondiente. 3. Aviso por la acumulación del valor de las operaciones. Es importante señalar que también habrá de presentarse un aviso cuando se realicen operaciones sujetas a la acumulación de su monto o valor, esto es, de conformidad con lo normado por el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley, séptimo del reglamento y 19 segundo párrafo de las reglas de carácter general, cuando se realicen operaciones, es decir, se reciban las rentas por montos menores a los establecidos para el cumplimiento de la presentación de avisos, pero por cantidades superiores para el cumplimiento de la obligación de identificación, el arrendador deberá acumular por un plazo de 6 meses el valor de estas operaciones por cada uno de los arrendatarios con los que se encuentren en tal hipótesis, con la finalidad de que, a la conclusión de dicho plazo, se presente el aviso por la acumulación del valor de estas operaciones, esto es, 6 meses de renta. Así, siempre que el arrendador reciba como contraprestación una cantidad igual o superior a 1.605 UMAS, pero menor a 3.210 UMAS, deberá acumular el valor de dichos pagos por un periodo de 6 meses, y al finalizar deberá presentar el aviso a más tardar el día 17 del mes siguiente a la conclusión del periodo de acumulación, refiriendo en dicho aviso la información relativa a los 6 pagos realizados en dicho periodo. Además, es de destacar que si bien durante los meses sujetos a la acumulación no se presenta aviso, se habrá de presentarse un informe en ceros en términos de lo establecido por el artículo 25 de las reglas de carácter general. Las demás obligaciones que tienen que cumplir quienes realizan actividades vulnerables las encontramos referidas en el artículo 18 de la ley, donde además de identificar y presentar avisos, encontramos que se tiene que verificar la identidad de los usuarios o clientes. También deben de solicitarle al cliente o usuario la información acerca de si tienen conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y en su caso exhiban la documentación oficial que permite identificarlo. También tienen que custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción o ocultamiento de la información y documentación que sirve de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifica a los clientes o usuarios y resguardarla por un periodo de 5 años, entre otras más. Ahora bien, una inquietud que frecuentemente se nos plantea en el área de defensa y consultoría en materia de prevención de lavado de dinero versa cuando una persona mensualmente percibe rentas de diversos inmuebles, siendo que el importe de estas no rebasa el umbral de identificación, pero en conjunto sí superan el umbral para presentar aviso. Ante ello, surge la inquietud de si se trata o no de una actividad vulnerable y, de ser así, si se tiene o no la obligación de acumular y presentar los avisos correspondientes. Para explicar mejor este supuesto, me permití elaborar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que una persona física, que es propietaria de un edificio de departamentos, de los cuales 4 de ellos los otorga en arrendamiento, y derivado de ello percibe mensualmente las siguientes rentas. Del arrendatario A percibe la cantidad de 119.500, del arrendatario B 89,000 pesos, del C 97,800 y del D 120,000 pesos. Como vemos, en ninguno de los arrendamientos se rebasa el umbral de identificación, esto es 129,363 pesos, que es el equivalente a 1.605 UMAS, por lo que concluimos que cuando la renta mensual pactada con cada arrendatario no es superior al equivalente a 1.605 UMAS, dichas operaciones de arrendamiento no podrán considerarse como una actividad vulnerable y, por tanto, no se encuentran sujetas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y su normatividad secundaria, entre ellas a la acumulación de operaciones conforme al artículo 7 del reglamento, reiterando que deben ser distintos los arrendatarios, pues si se trata del mismo arrendatario, las rentas sí se acumulan y, por tanto, es muy posible que se alcance el umbral tanto de identificación como de presentación de avisos. Cabe mencionar que la conclusión a la que arribamos ya fue confirmada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, pues como vemos, quienes arriendan inmuebles deben darse el tiempo para revisar si son o no sujetos obligados a cumplir con lo dispuesto por la ley. Incluso, si lo desean, pueden acercarse a nuestra firma y uno de nuestros especialistas analizará especialmente su caso en particular. En verdad, es importante que revisen cómo se encuentran en esta materia, pues para el caso de ser sujetos obligados y no cumplir cabal y oportunamente con sus obligaciones,
Se harán acreedores a multas que tendrán el carácter de créditos fiscales y que, como es sabido, sus importes son bastante altos, pues, por ejemplo, por cada aviso que no se presente, pueden ser sujetos a una multa que puede ir desde 16,120 pesos hasta 161,000 pesos. También hay que tener presente que el cumplimiento espontáneo no nos libera de la imposición de sanciones, pues el artículo 55 de la ley claramente establece que la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando su cumplimiento sea espontáneo y previo al inicio de las facultades de verificación. Espero que el tema abordado haya sido de su interés y en verdad se den el tiempo de revisar cómo se encuentran tratándose del cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Y si tienen alguna duda o quieren compartirnos sus experiencias, los invito a que nos contacten. Y sin más que agregar, me despido y no dejen de consultar nuestros contenidos ingresando a nuestra página web www.aboempre.com.mx.